Creo que todos alguna vez nos ha llegado el desánimo y nos ha pagado en algún momento. Tal vez por las circunstancias difíciles que hemos llegado en la vida, nos ha traído ese desánimo. O quizás siguiendo nosotros adelante con todo lo que tenemos que hacer, pero ya lo estamos haciendo todas las cosas por rutina, porque ya no hay gozo, ya no hay frutos, porque quizás las motivaciones que nos movían a servir o a hacer han desaparecido en nuestras vidas. Y a veces debemos detenerlos y saber si realmente estamos nos estamos moviendo con las motivaciones correctas. Porque si no, hermanos, siempre va a llegar un desánimo. Y el desánimo, vuelvo a repetir, es a veces cuando nosotros quizás nos sentimos que voy a ir o lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. Y se vuelve una rutina y no hay un entusiasmo, un gozo, y por lo consiguiente no va a haber fruto. La respuesta a este estado de ánimo la podemos encontrar en las palabras que el apóstol Pablo le aconsejó a su discípulo Timoteo. Yo quiero que me acompañen allí en las Escrituras, la cita que tenemos allí, 2 de Timoteo capítulo 1, y vamos a estar leyendo estos dos versículos donde el apóstol, que era el mentor o el que estaba formando a Timoteo, le recuerda, porque sin duda quizás lo vio con alguna actitud o con una acción de que ya no había el mismo entusiasmo y el mismo ánimo. Y a veces en la obra del Señor, sirviendo, hermanos, o aún buscando de la presencia del Señor, puede entrar en el Hijo de Dios un desánimo, y necesitamos atender este consejo del apóstol Pablo que hace. ¿Están ahí conmigo? 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7. Esperamos que todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales nos acompañen y vaya con nosotros a esta porción de la palabra, y la leo. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dígale ahí al que está a su lado: tú tienes el espíritu de Dios. Y si no lo ve muy convencido, vuelva a repetirse, le diga: tú tienes el espíritu de Dios. Y si el desánimo, hermano, quizás nosotros pensamos: no, hermano, yo no he llegado desánimo. Pero debemos autoexaminarnos y pensar que todas las cosas que hacemos para la obra del Señor, si llega un momento donde decimos: es que tengo que hacerlo. Es que si no, y comenzamos a ver todos los pero, entonces porque hay un síntoma de desánimo. Y la forma para nosotros poder contrarrestar esto es atender este consejo, avivando el fuego del don de Dios. Y cuando dice avivando es porque nosotros lo tenemos. Lo único que las circunstancias de la vida a veces nos han apagado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido alguna vez sin deseo de querer venir a la iglesia? Gracias por aquellos que están conmigo ahí. Pero puede llegar, hermano, a tocarnos la puerta. Hay algunos que no están aquí porque escucharon esa voz.
y atendieron quizás aquello que les causó el porqué o la razón por la cual ya no decidieron mejor buscar de Dios. Pero hoy vamos a ver algo que nos va a ayudar, porque siempre nosotros decimos y a veces solo digo, debes de avivar el fuego del Señor, pero ¿cómo lo avivamos? Y hoy vamos a ver 4 pasos que nos van a ayudar a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, porque dijimos que lo tenemos dentro de nosotros, pero a veces hay que avivarlo, es como que encienda más, porque está ahí, hermano, pero a veces hay cosas que le han caído a nuestro ser, a nuestra vida, que lo han apagado. Y hoy vamos a ver estos 4 pasos y usted me va ayudando a ir rápidamente para que pueda captar y entender qué es lo que debemos hacer. Y usted va a ver la diferencia cuando nosotros realmente el fuego del Espíritu está allí y vamos a poder contrarrestar toda circunstancia, adversidad que venga a traernos desánimo. Primero, recárguese espiritualmente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? El recargarse, y todos nosotros ya tenemos idea de lo que todos usamos celulares, ¿no? Y usted sabe cuando ya el teléfono está con una marquita rojita. Y le enseña la baterillita ahí que está en rojo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos esperábamos hasta el siguiente día a ver si ahí cuando ya pase la noche se cambia a verde. ¿Qué hace? Cargarlo, hermano. Entonces, cuando entra el desánimo, cuando hay algo que está allí, nosotros tenemos que ver, lo primero que tenemos que hacer es recargarnos. Para recargarnos quiere decir volver a agarrar fuerza. ¿Cómo agarramos esta fuerza dentro de nosotros? Es arrodillándolos ante el Señor, examinando nuestra vida y arrepentirse de cualquier pecado. Porque en ese acto o examen siempre va a haber algo que nos va a indicar si hay algo que está en nuestro ser que no le agrada a Dios. Y por el Espíritu que hay en nosotros nos va a dar saber de que no estamos bien. Todo el mundo a lo mejor te puede aprobar, pero hay algo, ese Espíritu que está en nosotros que nos redarguye, que nos hace sentir de que no está bien. Y ahí es el tiempo donde cada uno tiene que saber de poderse poner a cuenta con Dios. Mire, dice el Salmo allí 34, 18 y 19, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto tiene que ver con la humillación. Que al corazón que se acerca a Dios humillado, siempre Él va a traer una respuesta. Dice el 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Es decir, que no hay una cosa que Dios no pueda hacer para sacarnos de ese estado de desánimo. Cuando nosotros le buscamos a Él, cuando tratamos de recargarnos, cuando la cosa se nos hace pesada, cuando por alguna razón aún nuestra relación con Dios quizás dice, ya no me siento lo mismo, ya no quiero, se me hace aburrido. La razón a veces es porque se ha desconectado de la presencia del Señor. Y esa desconexión a veces viene por una falta o algo que a Dios no le agrada, y eso ha traído un distanciamiento. El pecado, eso es lo que hace, hermano. El pecado es separación de Dios y nosotros. Si hay pecado, va a estar desconectado, y por mucho que quiera quererse conectar con Dios, mientras el pecado no es perdonado, no es confesado, entonces no va a haber una conexión con el Señor. Tiene que haber arrepentimiento y confesar el pecado para que de nuevo Dios vuelva a conectarse. Porque nosotros podemos estar pidiendo a Dios, podemos estarle orando, Señor, quiero servirte, Señor, quiero ser bendecido, Señor, que la unción tuya esté sobre mí. Pero si hay un pecado, la conexión de Dios no está, hermano. No está. Porque Dios no habita donde hay pecado. Debe haber
reconciliación y la única manera es confesando nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Recargarnos de Él es ponernos a cuenta. Isaías 1:18 dice: venid y entremos a cuenta. Si tu pecado fuera rojo como vendrá a ser como blanca nieve. Y si fuera negro como la grana, será emblanquecido. Vení y entremos a cuenta. ¿Por qué hace ese reclamo? Porque es la única manera, hermanos, donde podemos estar conectados. Y estando conectados con el Señor, entonces sí nosotros podemos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu Santo es conocer de la palabra de Dios y obedecerla. Dice el pasaje de allí de Efesios 5:18, dice, y voy a leérselos, ahí dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien se lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros confesamos, quitamos todo lo que estorbe, para que entonces la presencia del Señor comience a llenarnos. Y ese Espíritu dentro de nosotros comienza a abundar. Y todo aquello que causa desánimo, como ya está recargado, entonces te anima, tú brincas, tú pasas los obstáculos y no hay nada que te detenga porque está recargado. Cuando la persona anda con una rayita roja, hermano, cualquier comentario, cualquier cosita, mejor no hubiera venido. Para esto mejor me hubiera quedado en la casa. Y ahí le va agregando. Más adelante vamos a ver cómo el diablo nos susurra al oído para poder ir cayendo en el desánimo. Pero el recargarse es una decisión que cada uno de nosotros tomamos y nos damos cuenta cuando hay algo de desánimo, cuando hay algo que te está impidiendo, que ya no hay el gozo, hermano. Tú miras que se canta una alabanza y te dicen: hoy no quiero levantar las manos, hoy no, es que el culto ahora no sirve, si es que no se oyen bien, es que aquí no venimos a adorar a Dios, o no lo hacemos porque canten bien o canten mal, lo hacemos porque reconocemos que aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario me extendió gracia y misericordia, y por esa gracia Él es digno de recibir honra, gloria y alabanza, porque no hay nada con lo que yo pueda pagar aquello que Él hizo. Y si yo vengo al templo es porque reconozco, hermano, que Él es digno de recibir toda honra y toda alabanza. Cuando yo entiendo esto es porque ando cargado. Pero cuando ando descargado, yo le aseguro, hermano, que va a presentarse cualquier obstáculo que nos haga siempre estar con una excusa, con una justificación del por qué no hacemos la voluntad de Dios. Así es que primer paso, recárguese, recarguémonos espiritualmente, si no, no vamos a avanzar. Más que todo en el tiempo en el cual nos estamos viviendo ahora, el Hijo de Dios necesita estar conectado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces llega el desánimo y nos hace perder el enfoque. Necesitamos enfocarnos en qué es lo que debemos hacer. Nada apaga más el fuego del Espíritu que fijar los ojos en el problema, en aquello que los ha traído desánimo. Siempre que nos enfocamos en los obstáculos, estos se hacen cada vez mayores. Y usted va a ver, hermano, cuando usted comienza a ponerle atención a las razones por las cuales usted no busca del Señor, eso se va a ir aumentando. Y dice: ve, tenía razón. Y comienza a autojustificarse de la acción y decisión por la cual no busca del Señor. Y no estoy hablando solamente en cuanto al servicio, sino en tu relación personal con Dios. Tiene que ver el que uno esté muy bien enfocado y no permitir que la trampa del enemigo
te haga desmayar o desistir de aquello a lo que el Señor te ha llamado. Entonces debemos nosotros de entender que hay algo que debemos hacer para nosotros poder reenfocar nuestras decisiones, no en el problema, sino en aquello a lo cual hemos sido llamados por el Señor. Si nosotros lo ponemos a estar prestando atención, inmediatamente se va a agravar más la situación y vamos a autojustificarnos. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra mirada en Cristo, Él se hace más grande que cualquier dificultad a la cual nosotros nos enfrentamos. Por eso es que cuando a veces el texto que nosotros decimos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces lo recitamos, hermano, pero no lo miramos en el cumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada no está en Cristo, ni en lo que Él puede hacer, sino en el problema en el cual estamos enfrentando. Pero cuando reenfocamos nuestra mirada en Jesucristo, dice la palabra de Dios que no hay nada imposible para Dios. Y Él está a tu favor, porque el Espíritu que Él ha puesto en nosotros está ahí para fortalecernos, para darnos la guianza y la fortaleza que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios ahí en el capítulo 4, versos 16 al 18, dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Es decir, en el crecimiento espiritual, hermano, no nos envejecemos como lo natural. Esa es la idea del apóstol transmitiendo aquí. Es decir, que él le está diciendo, entre más tiempo pasa, no te estés diciendo, oh, es que ya tengo mucho tiempo en el evangelio, me voy a sentar, me voy a quedar en la casa, porque no, sino que va de aumento en aumento. Entre más conoces del Señor, va a haber un entusiasmo, una alegría. Ayer estaba en una reunión con unos pastores y había un hermano de Puerto Rico de 76 años. Yo vi a aquel hermano ministrando en la alabanza, como que si era un chavalo de 15 años. Pero él había conocido el poder de Dios. Dando su testimonio, él dice que a los 30 años él tenía artritis y no se podía levantar. Y Dios lo sanó de eso. Oh, ahora el hermano dice, no me importa que me critiquen, pero como que era Trump. No sé si ustedes conocen el danzando ahí, alabando al Señor, y dice, a mí no me importa porque yo sé a quién le canto. 76 años que él haciendo para arriba y para abajo. Y digo, 2 hago y allí quiero la silla. Quisiera llegar con esa edad, con ese entusiasmo. ¿Sabe por qué? Cuando tú conoces al Dios al cual sirves y sabes lo que Él es, no hay nadie que te pueda callar de poder declarar la grandeza del poder de Dios. No importa cuánto el enemigo quiera oponerse, hermano, pero tenemos un Dios grande, poderoso, que cambia las circunstancias de aquel que le busca en espíritu y en verdad. Y entonces hace la diferencia. Por eso el apóstol Pablo había experimentado esto de parte de Dios y él decía, no desmaye, porque aunque esto exterior se vaya desgastando, el interior se va renovando día con día, porque conoces cada vez más, conoces la grandeza de Dios, conoces el poder de Dios y ya no importa la adversidad, sino que vas conociendo la grandeza de aquel que todo lo puede, hermano. Y cuando tú sabes que todo lo que haces en la obra del Señor estás abonando para una eternidad, porque vas a tener recompensa de parte de Dios allá en los cielos. Nada de lo que hacemos acá es en vano. Sigue diciendo allí el verso 17. Porque estas leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente peso de su gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven.
pues cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Es ahí donde debe estar nuestro enfoque, hermano, en las cosas que no se ven, en aquellas que Dios ha prometido para nosotros. Y cuando el apóstol dice, ¿por qué estas leves, momentáneas tribulaciones? Si usted lee la historia del apóstol Pablo, hermano, se va a dar cuenta de cuáles son esas leves y momentáneas tribulaciones. 5 veces fue azotado con vara, con 39 latigazos cada vez que lo azotaban. Fue 3 veces extraviado en alta mar. 2 veces lo apedrearon los judíos, una vez hasta que pensaron que estaba muerto. Peligros en camino, de ladrones y todo, y él termina diciendo, porque estas leves momentáneas tribulaciones. ¿Cuáles son las tribulaciones que lo han detenido para quitarle el enfoque de poder alabar y servir a nuestro Dios con aquel cuando fue impactado por el primer amor, cuando se sintió que el poder de Dios llegó a su corazón? Pero han llegado quizás situaciones que nos han desmayado y es tiempo de poder volver nuestro enfoque a Cristo, a ver qué es lo que Él hizo por nosotros. El desánimo puede llegar cuando las motivaciones que nos mueven a hacer las cosas no están enfocadas en agradar y en obedecer a Dios, sino que están para complacer o agradar a los hombres. Ahí puede venir el desánimo, porque los hombres podemos fallar, hermano, y eso puede desanimarnos. Pero cuando nuestro enfoque está para agradar y servir y obedecer a Dios, siempre vas a tener un entusiasmo y un gozo por estar en la presencia del Señor. Porque son esas las motivaciones que nos deben mover a poder venir, buscar de Dios y en su presencia nosotros poder hacer algo que le agrade a Dios, y ese es un gozo constante, algo que no se termina. Por el agradecimiento que debe haber en nosotros. A veces nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos de muchos versículos, hermano, pero la diferencia en conocer y hacer, hay mucha diferencia. Cuando nosotros entendemos y hacemos lo que dice el Señor, entonces vamos a encontrar la motivación correcta que nos va a mantener siempre activos, siempre gozosos, dando frutos. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por lo que el Señor hizo. Alguien dijo que a veces a nuestras palabras de agradecimiento debemos ponerles pies para que accionen aquello que nosotros conocemos, o el agradecimiento que hay en nosotros debe transformarse en acciones. Nosotros aquí en nuestra iglesia se llama, ¿cómo? Y no es porque se nos ocurrió, sino porque esa es la meta, hermano. Nosotros como congregación, palabra y acción es conocer la palabra y accionarla, porque es la única manera de que podemos tener un resultado. Mientras la palabra no se accione, siempre vamos a estar encontrando peros y desanimándonos, sobre todo si nuestro enfoque está en querer agradar a los hombres y no a Dios. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba en Colosenses, ahí capítulo 3, versos 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Eso tiene mucho peso, hermano, cuando él dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, de lo que hay muy dentro de ti, como para el Señor y no para los hombres. Porque Él sabe, hermano, que va a haber desánimo si nuestro enfoque está por agradar a hombres. Rápido va a llegar a tocarte la puerta el desánimo y vas a sentir el no querer seguir. Pero cuando nosotros lo hacemos de todo corazón para poder
para el Señor, dice el 24, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es lo que debe tener nuestro enfoque en nuestras acciones. En todo lo que hacemos, poder enfocar qué es la voluntad de Dios. Cuando hablábamos en el recargarse, el conectarse con Dios, es allí donde nosotros vamos a recibir la dirección, la guía y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, el enfocarnos en aquello que Él nos dice es trabajo de que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Enfocarme, esto es lo que me dijo el Señor y lo estoy haciendo para agradar al Señor y lo hago de todo corazón porque Él se merece mi servicio y porque Él ha hecho algo en mí. Entonces, como respuesta a eso, yo voy a poder accionar de tal manera que Él va a tener algo. Nada de lo que nosotros hacemos para el Señor se queda en vano. Siempre va a tener un efecto en la eternidad. Todo. Lo bueno es que Él mira todo. No importa cómo lo haga, dónde lo haga y tan secreto que lo haga, Él lo ve. Eclesiastés dice que sea bueno o sea malo, de todo vamos a dar cuenta al Señor. Así que mejor procuremos enfocarnos en aquello que Él nos ha dejado, en lo bueno, porque un día Él nos va a recompensar. Si aquí nadie te dijo buen trabajo, lo hiciste bien, nadie te ha dado una palmadita por lo que tú has hecho para la obra del Señor, eso no está olvidado. Porque el Señor de la obra tiene cuidado de todo eso. Va a llegar un momento que lo vas a ver cara a cara, donde Él te va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Espero que todos podamos tener esa expectativa de poder oír esas palabras, pero debemos enfocarnos en las motivaciones correctas. ¿Cuáles son las motivaciones que tiene usted para buscar de Dios? ¿Cuáles son las motivaciones que lo ayudan a servir a Dios? En ese autoexamen usted se puede dar cuenta si necesita reenfocarse o mantenerse en el enfoque para que el desánimo, aunque llegue y toque la puerta, no va a ser un motivo de poder desistir. Porque estamos bien enfocados en la obra del Señor. Número 3, rechace. Y aquí es donde le hablaba yo. Dice que cuando llega el desánimo, el diablo susurrará sus mentiras en nuestra mente. Y Él es especialista para eso, hermano. Para poder traer desánimo. Si hay un poquito allí, Él va a llegar y va a decir cosas como no puedes lograrlo. Nadie me quiere. Ninguno reconoce ni agradece lo que hago. ¿Por qué no desistes? Y yo puse unas cuantas aquí, pero Él es experto, ¿no?, para llegarte al oído. Y a veces no llega como nos lo han pintado. Rojo, con una colita y con un trineo. A veces puede ser el que está más cercano ahí, que te susurra al oído, sobre todo cuando hay desánimo. ¿Para qué? Para poderte traer más para abajo. Entonces, es necesario que nosotros tomemos en cuenta cada uno de estos pasos. Primero, recárgase, reenfóquese y rechace. Porque en todo momento Él está mirando a ver cuál es lo que nos puede afectar más o desanimar más. En vez de levantarnos, siempre va a haber esto. Si nuestro enfoque está en agradar a los hombres, cualquier comentario te va a hacer desistir o desmayar más.
porque lo que hace no está haciéndolo de corazón como para el Señor. Pero cuando tenemos el enfoque correcto, no importa cuánto susurre el enemigo a nuestros oídos, tu mirada va a estar puesta en el Señor. Saber que Él es el que tiene el control de todas las cosas, y lo que tenemos que hacer es reconocer que todo pensamiento de desánimo siempre vendrá del enemigo. Nada viene de Dios. Todo que viene y te trae desánimo, que te quiera alejar de la presencia de Dios, es el enemigo. A veces usando diferentes instrumentos que se dejan usar por el enemigo. No debemos nosotros rechazar al instrumento, pero sí el mensaje que trae el instrumento. Porque a veces trae desánimo de tal manera que nos hace, en vez de avanzar, retroceder. Muchos de los que conocieron al Señor, que alabaron al Señor, ahora no están en la casa de Dios. Están sentados en un lugar, poniendo cuanta excusa tiene para no acercarse a un lugar donde se alaba al Señor. Hay mucha gente que se ha retirado de las congregaciones. A lo mejor tú me estás oyendo a través de esta transmisión y te has alejado de tu congregación. Hoy te digo, mira dónde está tu mirada, dónde has puesto tu enfoque. Trata de recargarte en el Señor. Trata de rechazar toda mentira del enemigo. Vuelve a tu congregación y alaba al Dios que te dio la vida, al que te salvó, al que te restauró. Alábalo de corazón y tú vas a ver la diferencia que hay en tu vida. Estás pasando problemas, estás pasando necesidad, es porque has perdido el enfoque, es porque estás oyendo voces que te han susurrado al oído, porque la intención del enemigo es matar, robar y destruir. Esa es su labor, hermano, pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, debemos recargarlos en el Espíritu Santo, debemos reenfocarlo en lo que Él quiere para cada uno de nosotros y rechazar toda voz que viene para poderte traer desánimo. Porque Dios dio su vida, hermano, para podernos rescatar, para podernos salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que espera de que haya gozo en el corazón de la persona redimida por el Cordero. Y esa redención nos hace sentir paz en el corazón, nos hace sentir gozo. Y por ese gozo que hay en nosotros es que le alabamos, le servimos, le exaltamos, porque hay algo que no podemos pagar con otra cosa que con nuestra alabanza y nuestra adoración. Así que cuando tengamos la oportunidad de alabar a aquel que es digno de recibir nuestra adoración, hagámoslo de todo corazón, porque Él está esperando que nosotros le alabemos y le adoremos. Y el diablo sabrá dónde está nuestra postura. Él sabrá que tú tienes un Señor al cual te sometes implícitamente a lo que Él te ha dictado. Pero si comienzas a escuchar el susurro, cuando hablo susurro es de la voz, a veces suavecita, que te llegue, a lo mejor te va a llegar así. No tienes que pagar tanto en la iglesia. Con un día basta. Es más, si vas una vez al mes es suficiente. ¿Por qué tanto ir a la iglesia? Esas son las voces, hermano, que te detienen a exaltar el nombre del Señor. Todos los días el sol sale, cada mañana. Y el aire que respiramos está las 24 horas del día. La lluvia que nosotros recibimos es provista por Dios y de nada nos reclama Él. Pero cuando nosotros, solo si reconocemos eso, era para que nosotros vivamos agradecidos constantemente. Y no hay nada que le podamos dar a Dios para pagarle a Él, porque Él es el dueño de todo, hermano.
aún de nuestra vida, si lo único que busca a Dios es tener una cercanía. Por eso Él vino, se hizo como uno de nosotros, para poder tener una relación con su creación y poder recibir la alabanza. Dice la palabra del Señor que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Espero que le encuentre unos aquí y le podamos adorar, porque reconocemos que Él es digno de nuestra adoración. Y tú vas a ver que el enemigo no va a volver a susurrar al oído, porque esas voces a veces convencen a muchos, hermanos. La palabra está cada día predicándose en diferentes lugares, una palabra que es viva y eficaz, y a veces esa no le ponemos atención porque la palabra confronta, la palabra te hace ver lo que necesitas cambiar. El enemigo te contempla, el enemigo te dice: oh no, ahí está tranquilo, tú has trabajado mucho, estás cansado, no necesitas buscar de Dios. Pero el que te da la fuerza para ir a trabajar es Jehová de los ejércitos, es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Él es el soberano Dios. Por lo tanto, no pide demasiado. Debe haber un reconocimiento y entender y poder conocer lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Él, y saber que toda mentira del enemigo no tiene peso cuando nosotros conocemos al Dios vivo, cuando conocemos al Dios de poder. Porque cuando hemos experimentado a un Dios que hace maravillas, que hace proezas, y si no, podemos examinarnos nosotros mismos y mirar el cambio que Él ha hecho en nuestros corazones, hermanos. Nosotros sabemos quiénes éramos. Y sabemos que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, algunos de nosotros quizás ni estuviéramos acá. Pero por su misericordia, por su amor, estamos acá, y eso es suficiente para poder buscarle en espíritu y en verdad, y no dejando que toda artimaña del enemigo, toda mentira, traiga ese desánimo que nos haga retroceder y poder dejar a Dios como una opción. Porque siempre cuando decimos: ay, sí puedo, es que Dios es una opción, hermano. Dios no es prioridad. Lo que está en prioridad en nuestra vida es aquello que nosotros hacemos cuando lo necesitamos, cuando queremos, en las 24 horas del día, todos los días. Si Dios fuera prioridad, deberíamos de tener un tiempo para Él. Si no, no es prioridad. Aquellos que a veces dicen: no tengo tiempo, hermano, yo siempre les digo: no, tiempo sí tienes. Tienes las mismas 24 horas que todos. Lo único que sus prioridades no están ordenadas. No sabe quién, cuándo, si Dios es primero o es por último, o quizás ni por último, está en la lista de espera. Si puedo, Señor. Yo sé que algunos me están escuchando en casa y hoy no pudieron. No es que no pudieron, no quisieron. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 10, verso 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Mire, ¿por qué el apóstol Pablo insistía mucho en esta orientación a Corintios? Porque ellos era una ciudad muy pervertida, era un puerto donde convergían muchas nacionalidades, y era un lugar de comercio y había mucha perdición ahí. Entonces la iglesia que se había comenzado allí estaba desenfocada, estaba escuchando el susurro del enemigo para volverlos a caer. Por eso él les recomendaba, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Es decir, todo lo que escucho de las voces del enemigo que quieren traer desánimo, yo tengo que llevarlo a la palabra. Tengo que llevarlo cuando el diablo me está diciendo: no, tú no puedes, tú no sabes, tú no vas a hacer eso, no lo vas a alcanzar. Entonces yo tengo que ir a la palabra. ¿Qué me dice la palabra? ¿Quién soy yo?
La palabra de Dios me dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él dice, los que yo tengo en mi mano nadie los arrebata. Y el diablo te anda diciendo ahí, oh, tú no te vas a levantar de ahí. Yo solo tengo que asegurarme de estar en la mano del Señor. Y toda mentira, y todas voces que quieren apagar el fuego de Dios que hay en mí por el Espíritu Santo. Cuando yo le acepté, el vino me selló con su Espíritu, y ese Espíritu que está allí me ha dado la capacidad de poder resistir y rechazar al enemigo. Así es que la próxima vez que él venga con una mentira, confróntelo con la palabra y decida obedecer la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, porque es la palabra la que trae el cambio cuando nosotros la obedecemos. Por lo tanto, no hay cosa que el enemigo pueda hacer que pueda alejarnos de Dios cuando nosotros estamos cargados con la presencia del Señor, estamos enfocados y comenzamos a rechazar toda mentira del enemigo. Por último, retírese. Escápese con el Señor, hermano. Libre de distracciones para avivar de nuevo la relación con Él. Mire, es interesante que el Hijo de Dios se retiraba. Si ustedes leen la Escritura, dice, como era de costumbre, cada mañana al Monte de los Olivos, el Hijo de Dios, hermano. ¿Y nosotros? Es para que nosotros reflexionemos. El Hijo de Dios, ¿sabe por qué? Porque Él quería saber la voluntad del Padre. Él quería saber qué es lo que el Padre quería. Y hacer las cosas de tal manera de estar bien enfocado en lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y con esa seguridad poder actuar y accionar para nosotros poder tener ese gozo constante, ese gozo que cuando llegas a la casa del Señor tú sepas que este es un lugar reservado para adorar y alabar al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza, no por lo que hacemos aquí, sino por lo que Él ya hizo en mi vida. Y hay un agradecimiento constante en mi vida que siempre va a ser digno de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Cuando nos apartamos con Dios, nosotros hacemos retiro, pero no se está hablando solamente de esa forma, sino en el momento donde tú buscas. Dice la palabra en otra porción, dice que cuando hables con Dios, enciérrate o vete a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Señor en lo secreto. Y tu Señor que está en lo secreto te responderá en público. Eso es retirarse. Retirarse, que el teléfono esté lejos. Porque yo le aseguro, si usted lleva su teléfono allí, no ha doblado la rodilla cuando ya le cae el primer mensaje. Y aunque lo tenga en silencio, está literalmente. Ahora, eso es saber evitar todas aquellas cosas que nos limitan a poder tener ese retiro con el Señor, donde tú seas enfocado, o seas conectado con esa presencia.
que si por alguna razón el desánimo está ahí, el Señor te hace saber, hermano, lo que tú necesitas, lo que tú te hace falta de Él, y Él comienza a dar. Fue ahí en el Monte de los Olivos cuando la última oración que Él hace, ahí en Getsemaní. Mire la petición de Jesús, hermano. Y Él le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea que la cosa no estaba tan fácil. Era una adversidad, un problema que el mismo Hijo de Dios se sentía que lo agobiaba. Y nosotros leemos las Escrituras y dice que sudaba como gotas de sangre, porque sabía el sacrificio, el dolor que iba a pasar. Pero mire las palabras que Él dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es una enseñanza, hermano, y un ejemplo de estar enfocado en la voluntad de Dios. Cuando tú estás enfocado en la voluntad de Dios, no importa el problema, no importa la adversidad. Cuando hablas con tu Señor, te retiras con Él, Él te da la fortaleza para poder tener la convicción de hacer aquello para lo cual Él te escogió. Y tú has sido escogido para algo. Nadie está de sobra acá. Todos formamos parte, miembros del cuerpo de Cristo, hermano, donde todos tenemos una función. No importa. Usted dice: aquí paso quizás como ignorado en la congregación, nadie me hace caso. Déjame decirte, tú tienes una labor que tienes que hacer dentro del cuerpo de Cristo, porque Dios te ha escogido para poder hacer esa labor dentro del cuerpo. Y esa función que tú tienes que hacer no la puede hacer otro, porque tú formas parte del cuerpo de Cristo, hermano. Pero para eso tú tienes que estar conectado con el Señor, reenfocado, rechazar todo lo que el diablo viene con mentira y retirarte para poder oír la voz de Dios y entender que esa función que tú tienes que hacer, tienes que ponerla en acción. Hay algunos que dicen: hermano, yo ya estoy aquí ya muy clásico. Pero la palabra de Dios, leímos ahí, mientras este hombre exterior se va deteriorando, el interior se va fortaleciendo día con día, porque hay una función que tú tienes que hacer. Hay algo que el Señor te ha encomendado que va a ayudar al cuerpo de Cristo a edificarlo. A lo mejor esa función que tú tienes que hacer es la que Dios está esperando que se ejecute para traer bendición en la congregación. Pero hay que estar conectado con el Señor. Conectado. El propósito de los martes, hermanos, aquí de nuestro servicio de oración, no sé si se han dado cuenta, siempre tenemos una parte, principio que decimos la oración personal. Es entregarse con Dios, es decirle: Señor, mira, aquí estoy, he oído unos susurros del enemigo allá afuera, pero ahora vengo a ponerme a cuenta contigo, que tú me digas, me aclares y rechaces todo aquello que el enemigo está levantando, pero hoy quiero oír tu voz. Y qué bien se siente cuando tú tienes una voz del Señor, que a veces puede venir a través de la palabra del Señor, y hay un versículo en la Biblia que te levanta, te restaura, y tú caminas seguro porque la palabra de Dios trajo un efecto en tu corazón de tal manera que tú puedes saber que Dios está allí contigo, hermano. Y puedes vencer el obstáculo, puedes vencer toda la barrera que el enemigo está trayendo para poder traer desánimo. Pero cuando nos conectamos con el Señor, cuando nos retiramos con Él, podemos recibir ese aliento, ese ánimo, de tal manera que podamos nosotros poder estar muy conectados con el Señor. Concluyo con esto. Para avivar el fuego del don de Dios en nosotros, necesitamos estos 4 pasos. Para que no se lo olvide, se los puse así todos con R. Primero, recargarse, reenfocarse, rechazar, retirarse. Espero que les ayude a memorizarlo para cuando el desánimo llegue, usted sabe qué hacer. Avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, ¿cómo lo reavivo?
con estos pasos. No va a suceder de otra manera. Tenemos que accionar. Porque a veces nosotros pensamos, Señor, aviva el fuego del don que Dios. Y podemos estar orando aquí. Pero si no me he recargado, ya explicamos todo cómo recargarnos. No me reenfoco, no rechazo y no me retiro. Dios está ahí con la unción dispuesta para derramarla sobre tu vida. Pero está en nosotros el que podamos poner el recipiente listo para poder recibir la unción que Él tiene, para avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Dijimos al principio, tú tienes el don de Dios. Lo leímos allí en el pasaje de segunda de Corintios, acerca de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, el espíritu que Dios ha dado, en el primer pasaje que leímos de Primera de Timoteo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que usted tiene. Entonces, ese espíritu nos ayuda a reconectarnos, recargarnos. Ese espíritu nos ayuda a reenfocarnos. Ese espíritu nos ayuda a rechazar. Y ese espíritu nos ayuda a retirarnos para conectarnos con Dios. Y usted tiene ese espíritu. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Necesitamos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Es tiempo de accionar. Tiempo de